Contrapoder, un programa diseñado para dar voz a la mujer nicaragüense en el que analizaremos poderes, actores, conflictos, debate, innovación, contexto, propuesta, igualdad. Contrapoder con Edipcia Dubón. Los miércoles a las 7 p.m. en 100% Noticias y en mis redes sociales. Buenas noches, amigos de Contrapoder. Estoy desde Oslo, Noruega, participando en el Oslo Freedom Forum. De hecho, hoy es la noche final del evento, un evento que ha estado marcado por la presencia de la situación de violación de derechos humanos de los países de Europa del Este, Asia, África y algunas situaciones críticas en la región de Europa y sobre todo en la marcada preocupación por la situación de Venezuela y de Cuba. Esta noche quisiera conversar con ustedes que este es uno de los eventos más relevantes para los defensores de derechos humanos en el mundo. Normalmente es un evento que trata de colocar sobre la mesa cuál es la situación de los defensores, cuál es la situación de la democracia, cuál es la situación de la libertad de expresión, de la libertad de organización, el tema medioambiental y sobre todo la situación de las personas presas políticas en el mundo. En este caso es importante también compartir con ustedes que en este evento estuvo participando Mónica López Baltodano como defensora de derechos humanos en el ámbito ambiental. Estuvo participando Berta Valle, nicaragüense, periodista, esposa del preso político Félix Maradiaga y su servidora. Como Freedom Fellow, como miembro de un programa de formación por los derechos humanos y la democracia, tengo la posibilidad de participar en este evento y sobre todo de dar continuidad a la situación global en materia de derechos humanos y de democracia. Nosotras, de alguna manera, tuvimos oportunidad de conversar en algunos espacios informales y identificamos una preocupación sobre una baja proyección de lo que está pasando en Nicaragua. Si bien es cierto, la situación de Ucrania ha eclipsado al mundo y hay una preocupación global frente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, frente a la guerra, frente a las consecuencias económicas, comerciales, las sanciones y todo lo que deriva como efecto colateral de la guerra. Sin embargo, nosotras como nicaragüenses pues nos sentimos preocupadas de no ver con la misma magnitud de nuestra preocupación la expresión de la situación de Nicaragua en este escenario global tan importante. Creo que es importante que podamos trasladar esta preocupación porque también es una manera para que quienes están haciendo incidencia internacional se den cuenta que hay un espacio que está siendo descuidado en términos de la proyección de la situación de los defensores de derechos humanos, en términos de la proyección de la situación de las personas presas políticas y de la situación de la crisis, de la triple crisis que vive Nicaragua, esa crisis económica, política y humanitaria que de alguna manera nosotros hemos identificado como las consecuencias de la violencia desatada por el Estado de Nicaragua en abril del 2018. En esta instancia, en esta oportunidad desde Noruega, hicimos un programa especial en medio de las condiciones que teníamos para conversar y traerles a ustedes una breve intervención que hizo Berta Valle para este programa, para compartir sus valoraciones sobre el espacio del fórum, del Oslo Freedom Forum, y también sus valoraciones sobre la convocatoria de la Cumbre de las Américas y la participación de las y los nicaragüenses.
Berta Valle es una de las periodistas más queridas por los y las nicaragüenses, esposa del preso de conciencia Félix Maradiaga en Nicaragua, eh, vocera de la situación de las personas presas políticas, actuando en su condición de esposa y de madre de una niña de 9 años. Creo que eh, tanto ella como el resto de familiares de personas presas políticas, cada vez que pueden poner sobre la mesa la situación que están viviendo y sufriendo en carne propia, pues es muy dolorosa y creo que nos debe hacer a los nicaragüenses reflexionar sobre cuál es la forma que tenemos para contribuir para lograr la libertad de las personas presas políticas. Berta, estás en el Oslo Freedom Forum, donde hay una conversación global sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. ¿Cuál es tu apreciación del conocimiento que tiene la comunidad de defensores sobre lo que está pasando en Nicaragua? Durante los últimos días hemos estado viendo diferentes historias de crisis de derechos humanos alrededor del mundo. Particularmente en este foro, a diferencia de otras ediciones en las cuales he participado, no hay presencia, al menos en la plataforma principal, de la situación de Nicaragua y de la situación de los presos políticos. Sí hubo un panel relacionado al tema de defender a los defensores, particularmente defensores ambientales, y estuvo participando Mónica López. Sin embargo, fuera de este tema no hay presencia de nada. Entonces, en mi caso personal, que estoy trabajando en llamar la atención del mundo sobre la condición en la que viven los presos políticos en Nicaragua, pues me llama mucho la atención y mi conclusión y mi reflexión es que hace falta mucho más trabajo para visibilizar la situación en la que están los presos y presas políticas, pero también la situación general de Nicaragua. Y como ejemplo, yo preguntaría a la audiencia qué tan informados están sobre la crisis de tráfico de personas que reciben tratos como esclavos en China. ¿Qué tanto saben acerca de ese tema? Y menciono esto porque la misma pregunta le hacía yo a colegas defensores de derechos humanos de Asia y muy pocos sabían sobre Nicaragua. Entonces eso es un poco la comparación, ¿no? De dónde estamos en términos de la exposición de nuestros temas en estos foros más globales y de tanta relevancia, ¿no? Porque específicamente hablamos de derechos humanos. Berta, en estos espacios se presentan distintas situaciones de violaciones de derechos humanos. Han habido 2 días de sesiones en el teatro en el que hay una exposición amplia de este tipo de violaciones. ¿Qué te ha impactado? Me impacta el hecho de saber de primera mano, de escuchar testimonios de personas que han sufrido atrocidades. Y muchos de estos defensores tienen antecedentes de haber sufrido persecución y encarcelamiento de parte de sus regímenes. Entonces, creo yo que lo que más me ha impactado es ver cómo este proceso de tortura, de persecución, es un modelo sistemático que siguen todas estas dictaduras, todos estos regímenes autoritarios y más aún me preocupa, ¿no? Saber de que este número de víctimas sigue creciendo alrededor del mundo. El hecho de escuchar de primera mano la crisis de Ucrania con la guerra es devastador realmente y a veces uno se siente un tanto incapaz de actuar por algo efectivo, concreto. Sin embargo, también por ver estas crueldades, también pues uno se siente inspirado de alguna manera de seguir en esta demanda de respeto a los derechos humanos. Entonces hemos escuchado casos desde lo que acontece en China, en Corea del Norte,
en países de África, como también lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en Cuba, en Venezuela, que son países más cercanos a las realidades que vivimos en Latinoamérica. Pero definitivamente que es muy difícil y yo pues en lo personal que estoy viviendo una posición de familiar de presos políticos, que todos los días temo por la vida de mi esposo, Félix Maradiaga, pues me ha impactado de una manera directa. Pero insisto, así como a veces uno se siente incapaz de hacer mucho, creo yo que estas circunstancias difíciles también nos ayudan a poner en perspectiva la importancia de defender los derechos humanos, la importancia de luchar por nuestras libertades, la importancia de mantener esta visión democrática de un mundo donde debería de imperar el Estado de Derecho y los derechos humanos para todos y todas. En la conversación de los defensores de derechos humanos, ¿hay algún tipo de recomendación o de llamado a la comunidad global? Nuestro llamado sigue siendo de que es necesario prestar atención para prevenir catástrofes de derechos humanos. Estos regímenes no se constituyeron como tales de la noche para la mañana. Esto ha sido un proceso de violaciones sistemáticas, de destrucción de la institucionalidad, de la imposición de visiones radicales. Y entre nosotros conversábamos, ¿no? de que lo hemos visto reiteradamente, este comportamiento, y que es necesario detenerlo a tiempo y de realmente luchar por establecer los derechos humanos como el centro del desarrollo de nuestros países, ¿verdad? Porque a veces pareciera ser que hay un trade-off entre derechos humanos y crecimiento económico, pero en realidad lo primero debería de conllevar a lo segundo. Y por otra parte también algo que hemos hablado es que es necesario comenzar a hacer acciones coordinadas, que la situación de derechos humanos que se sufre en China no sea ajena a lo que vivimos en Nicaragua, que lo que se está pasando en Ucrania no sea indiferente a lo que pasa en Venezuela, porque al final también algo que hemos notado es que estos regímenes autoritarios trabajan colaborativamente, entonces de tal manera que nosotros, quienes luchamos por justicia, libertad y democracia, también tenemos que iniciar un proceso de trabajo coordinado, de compartir experiencias, de unir nuestras voces para el respeto de la condición y la dignidad humana. Berta, en estos espacios también se dan una serie de herramientas a los defensores de derechos humanos. En este proceso de recibir estos tipos de conocimientos, ¿qué te llevas? Lo primero, me llevo esperanza, que yo creo que para cualquier defensor de derechos humanos, cualquier persona que está sufriendo las circunstancias en las cuales vivimos en Nicaragua, poder tener un espejo donde ver nuestras realidades con resultados de éxito, porque hay historias de éxito y hay historias que todavía siguen luchando, pues a uno le da fuerzas y uno dice, o sea, si esta persona logró superar todo lo que está viviendo, pues yo también puedo hacerlo. Yo creo que eso es algo muy importante y yo creo que es un mensaje que quisiera que todos se llevaran. Y es que la esperanza no nos la pueden quitar, ¿verdad? La esperanza es algo que se construye todos los días. La esperanza es saber que todo lo que hacemos tarde o temprano va a tener un fruto, va a tener una recompensa y esa recompensa es la búsqueda de la libertad y del respeto de los derechos humanos que tanto anhelamos. Otra cosa que me llevo es poder tener contactos de personas alrededor del mundo, que cuando sea necesario poder, qué sé yo, interactuar con ellos, sé que están ahí, sé que puedo acceder a ellos, sé que puedo retroalimentarnos de nuestras historias y nuestros esfuerzos. Entonces creo que eso es muy valioso porque a uno lo hace sentir acuerpado, ¿verdad? No está solo. Y finalmente algo también que creo que es importante, poder escuchar de primera mano estas historias me llenan de esperanza, me llenan de fuerza y me hacen
ratificar que estamos haciendo lo que es correcto y que pronto nuestro deseo de libertad llegará para cada uno de nosotros. Vamos a ir a unos mensajes comerciales y vamos a regresar con Berta Valle. Contrapoder, un programa diseñado para dar voz a la mujer nicaragüense en el que analizaremos poderes, actores, conflictos, debate, innovación, contexto, propuesta, igualdad. Contrapoder con Edipcia Dubón. Los miércoles a las 7 p.m. en 100% Noticias y en mis redes sociales. Estamos de vuelta, amigos, con Berta Valle. Berta es periodista, comunicadora, y las circunstancias la han obligado a asumir un rol de defensa de las personas presas políticas, encarnando en su propia condición como esposa y madre las preocupaciones sobre las condiciones en las que se encuentra su esposo Félix Maradiaga, uno de los precandidatos a la presidencia por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Sería interesante que pudiéramos conversar con vos también sobre cuál es tu valoración frente a la Cumbre de las Américas, sobre todo cuál es el papel que piensas que pueden jugar los nicaragüenses que residen en esa ciudad, cuál es el papel de la comunidad internacional, cuál es el papel de los políticos nicaragüenses que van a tener posibilidad de tener reuniones de alto nivel para trasladar un mensaje que contenga las preocupaciones más sentidas de la familia nicaragüense. Creo que tener presencia en la Cumbre de las Américas es fundamental en este momento, tanto para establecer la denuncia de lo que está ocurriendo, porque, insisto, ha sido cada vez más difícil poder mostrar lo que pasa en Nicaragua, además con todo el contexto global en el que estamos. Nicaragua parece ser un país muy pequeño, ¿verdad? Sin embargo, las violaciones de derechos humanos que han dejado tantos asesinatos de parte del Estado, personas desaparecidas, encarceladas injustamente, pues es algo que se tiene que estar posicionando reiteradamente. Entonces, en el caso de la participación de nicaragüenses en la cumbre, creo yo que será muy relevante que puedan representar la urgencia que hay en Nicaragua por restablecer la democracia y las libertades fundamentales. Mi expectativa es que hayan espacios donde puedan compartir testimonios. En nuestro caso particular, yo trabajo junto con Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, en este esfuerzo de contar nuestras historias y la situación de los presos políticos en Nicaragua. Y ella tendrá una participación allá, creo que eso va a ser muy importante. Y por otra parte, estos espacios permiten también poder acercarnos a representantes de otros estados, también para sensibilizar y visibilizar lo que está pasando en Nicaragua. Como resultado, yo esperaría de que las democracias de Latinoamérica y del hemisferio en realidad, pues puedan reiterar el llamado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por buscar una salida a la crisis, quizás a través de la vía cívica, pacífica, pero que sea un llamado conjunto. Creo que eso es muy importante. Yo esperaría que eso ocurra en la cumbre. Y también esperaría de que, así como han salido resoluciones anteriores que han dado lugar, por ejemplo, al Tratado de Libre Comercio, que han dado lugar a tener un seguimiento más continuo sobre el desarrollo en el hemisferio, pues también hay una resolución que pueda hacer ese llamado para tener una visión hacia el restablecimiento de las democracias en nuestro hemisferio, que sabemos están en riesgo. Entonces yo estoy muy contenta de que va a haber participación de nicaragüenses y esperemos que muy pronto estas propuestas puedan ser no para únicamente denunciar violaciones de derechos humanos, sino para llevar a Nicaragua a ese potencial que realmente tiene nuestro país.
Berta, ¿cuál sería tu llamado a la comunidad nicaragüense que vive en Los Ángeles? Bueno, ya que vamos a estar allá, y digo vamos a estar porque yo me siento también representada, es un buen momento para buscar espacios, para reunirnos, para conocer los trabajos que se están haciendo en los diferentes ámbitos. Hay personas que estamos trabajando por derechos humanos, personas que están trabajando por establecimiento de la democracia, personas que buscan la justicia para las víctimas y sus familiares. Entonces creo que hay que tomar un tiempo y participar de los espacios abiertos que estén disponibles. Y por otra parte también pedirle a la comunidad nicaragüense en California que recuerden, ¿verdad? Que recuerden a los presos políticos, porque lo peor que puede pasar es que sean olvidados, y que continúen manifestando su solidaridad a las familias y las familias en general también. Recordar que hay una gran ola de migración de nicaragüenses también yendo hacia Estados Unidos, y California es uno de esos destinos de referencia. Así que hacer un llamado para quienes puedan ayudar a hermanos nicaragüenses que estén llegando, pues que lo hagan. Eso es algo que alivia y que reconforta y que es necesario en este momento. ¿Y cuál sería tu llamado para los políticos nicaragüenses que van a tener posibilidad de tener diálogos de alto nivel? Bueno, a los políticos del país, yo creo que mi llamado es a seguir haciendo acciones coordinadas, porque es posible, se ha demostrado antes. Es importante llevar una misma voz. Creo que todos coincidimos en la necesidad de salir de la crisis, de liberar a los presos políticos y de buscar una ruta hacia la democracia por la vía pacífica. Y creo que ese tiene que ser el mensaje que se lleven a esas conversaciones ante los tomadores de decisión. Mi llamado, por supuesto, es a priorizar, salvarle las vidas a las personas presas políticas, porque sus vidas están en riesgo. Y bueno, como hemos dicho, nuestra esperanza es que una vez logrando esto pueda entonces iniciarse un proceso hacia la democratización. Berta, ¿y cuál sería tu llamado a la comunidad internacional? A la comunidad internacional quisiera decirles de que en Nicaragua existen más de 180 presos políticos y hay más de 180 familias también que están viviendo cada día el dolor de no tener a sus familiares y de sufrir por la vida en riesgo de sus familiares. También quisiera decirles que en Nicaragua hay una ola de emigración que está causando las separaciones de miles de familias y está también poniendo en riesgo la vida de nicaragüenses. Hasta el momento se han contabilizado más de 14 personas que han fallecido en la frontera norte, solamente como para poner un ejemplo. Y estas personas que salen huyendo de Nicaragua por la persecución, pero también por la falta de oportunidades, merecen ser recibidas también en nuestros países vecinos. Así que mi llamado también es por ellos. Y finalmente nuestro llamado a la comunidad internacional es para que hagan todo lo que esté a su alcance para ayudarnos a los nicaragüenses a alcanzar nuestras metas de libertad, de búsqueda de justicia, de democracia. Nosotros hemos tratado de hacer todo lo que está en nuestro alcance, sin embargo ha sido imposible. Y nuestra esperanza entonces es que quienes confían y creen en la democracia, en la libertad, en el respeto de los derechos humanos, deben de respaldar nuestras demandas como nicaragüenses. Vamos a compartirles un pequeño extracto de la presentación de la activista cubana Carolina Barrero, en la que expresa cuál es la situación de la acción colectiva que los cubanos han estado generando después de las acciones del 11 de abril en Cuba, utilizando el arte como una forma de expresión. Su intervención está en inglés. Vamos a presentar un extracto breve. Toda la presentación del Oslo Freedom Forum la pueden encontrar en YouTube, Oslo Freedom Forum 2020. Prácticamente toda está en inglés, pero puede ser de utilidad para quienes puedan intentar
o por dominio del idioma o por utilizar otro tipo de herramientas, escuchar lo que dijeron la mayoría de estos activistas sobre la situación de violaciones de derechos humanos en el mundo, así como las expresiones artísticas de las cuales tuvimos la posibilidad de compartir estando en Oslo. Para mí es un placer estar con ustedes y sobre todo que podamos cultivar esta relación de trasladar un poco lo que está pasando, cuál es la discusión global, dónde está Nicaragua, el tema de Nicaragua para la comunidad global, para los defensores de derechos humanos, para quienes tienen la posibilidad de incidir frente a tomadores de decisión y cuáles son los desafíos que tenemos los nicaragüenses para efectivamente lograr una acción concertada en favor de la democracia para nuestro país. Los desafíos todavía son grandes y requiere de nuestros mejores esfuerzos para lograr una Nicaragua democrática. Me parece que es importante también hacer de su conocimiento que en las próximas semanas vamos a estar dando cobertura a algunos eventos especiales que vamos a irles informando a través de las redes sociales para que ustedes puedan dar seguimiento a lo que va a estar pasando en la Cumbre de las Américas. Por mí es todo esta noche desde Oslo. Un abrazo para la audiencia y sobre todo gracias por estar con nosotros esta noche. I'm here to tell you the most unlikely story on how a crackdown on artists turned into the biggest peaceful protest movement in Cuba since 1959. On January 31st, I was with a group of mothers and activists in front of the 10 de Octubre District Court in Havana. At the end of the hearing, as prisoners came out of the court building, police and state security agents violently detained and arrested us while we were shouting, "Freedom, they are heroes." That night, while in prison, I was given an impossible choice: leave Cuba, or otherwise the government would charge the mothers of the prisoners with public disorder. In other words, they would make the mothers pay for my activism. Massive trials were being conducted in Cuba since November 2021 to punish everyone involved in the protest of July. 33 people were on trial that day. 6 were minors under the age of 18. They were charged for sedition, a crime against state security punishable under the Cuban law with up to 30 years or even death penalty. Roland Castillo was one of those young protesters charged with sedition. He was only 17 years old when he was arrested. Roland is a wrestling champion that won several medals in Havana's competition. His dream is to be an Olympic champion for Cuba and to take care of his mom. Yet, he became a different kind of champion, along with many others, like Brandon David Becerra Curbelo and Jonathan Torres Farrat. Their dream for a democratic change in Cuba remains unbreakable despite the harassment and the threat of state security.